Justo José de Urquiza. Nació en Entre Ríos con el siglo, el 18 de octubre de 1801. Tiempos de profundas transformaciones. La Revolución Francesa en lo política y la industrial inglesa en lo económico y tecnológico se combinaron para impactar decididamente sobre la totalidad de la sociedad occidental. América se vio sacudida por los movimientos revolucionarios independentistas. En la Argentina, el proceso postcolonial se caracterizó por la existencia de guerras civiles e internacionales que dificultaron el proceso de unificación y consolidación nacional. Una de las regiones más favorecidas fue el litoral entrerriano, especial atractivo para los inmigrantes que arribaron al país en busca de un lugar definitivo para afincarse. Joseph de Urquiza se radicó junto a su esposa Cándida García y sus hijos en las postrimerías del siglo XVIII para dedicarse a la actividad rural. Don Joseph administraba sus propios recursos y desempeñó funciones de índole militar. La pareja tuvo numerosos hijos. Entre ellos se destacó nítidamente Justo José, quien permaneció en el seno familiar hasta 1817, cuando fue enviado al Colegio de San Carlos en Buenos Aires. Se dedicó, ya en su tierra natal, a las actividades empresariales, en la que demostró un espíritu arriesgado y progresista para triunfar en el ámbito empresarial. A los 19 años fue padre de una niña. En 1826 se sumó al escenario político. Fue designado diputado por los vecinos de Concepción del Uruguay. Entre Ríos se abatía en una anarquía sin precedentes. Llegó el Pacto Federal de 1831, vigente por más de 20 años, para restablecer el sistema de la Confederación y el compromiso de organizarse jurídicamente en un Congreso General bajo el sistema federal. Juan Manuel de Rosas asumió el manejo del país, imponiendo el orden por la fuerza. Justo José de Urquiza se destacó ante dos frentes de batallas que arreciaban la provincia, Corrientes y las costas del Uruguay. En ambos los triunfos consolidaron su prestigio, lo que influyó en los congresales para que en 1841 lo eligieran gobernador. En 1842 fue gobernador por primera vez, luego reelecto en 1845 y nuevamente en 1849, 1853, 1860 y 1868. Años de campañas militares, de éxitos y frustraciones. Triunfos contundentes como Arroyo Grande, India Muerta, Laguna Limpia, Vences, afianzaron la autoridad en el convulsionado litoral. Época de obediencia irrestricta y mando incuestionable. El caudillo fue la expresión de ese tiempo. Dominación carismática estructurada sobre la base de la creencia en la legitimidad fundada en el reconocimiento de heroísmo o ejemplariedad de la figura. Emparentado con Rosas en el ejercicio autoritario del poder provincial, compartió el ideario federal, pero se diferenció al comprender la importancia del precepto legal como premisa para asegurar la continuidad del orden y el progreso del país. La batalla de Caseros en 1852 los enfrentó para cambiar la historia de más de 20 años. El triunfo del entrerriano posibilitó el inicio de la etapa constitucional concretada un año más tarde. Este triunfo y el Acuerdo de San Nicolás encendió la dicotomía de intereses entre Buenos Aires y el interior, defendiendo ambos ideales económicos contrapuestos. El fracaso de la Confederación Argentina y su éxito organizativo con la Constitución de 1853
permitieron la continuidad del proceso de construcción del Estado Nacional bajo la conducción de Buenos Aires, después de la Batalla de Pavón. El general Mitre asumió el cargo de presidente de la Nación, retomándose el camino de la unidad definitiva. El general Urquiza continuó ejerciendo el rol desde un escenario provincial. Entre Ríos constituyó el epicentro del cambio. Urquiza consolidó su poder luego de ejercer la primera magistratura nacional. Fue un ámbito donde encontró también la muerte, resultado de la expresión de una oposición que eligió el camino de la violencia y las armas para provocar los cambios. Los recursos básicos que explotó y que constituyó el sustento de su fortuna, hacienda y saladero, representaban los principales intereses económicos. Su experiencia empresarial le demostraban la necesidad del cambio. Exteriorizó en lo privado y en lo público su conciliación entre la modernidad a la que ingresaba el país y las bases tradicionales de una herencia colonial recibida de sus ancestros y consolidadas por las condiciones ambientales. Mantuvo en el ámbito provincial las características de caudillo indisputable, con el manejo del poder por casi 30 años. El retorno al gobierno entrerriano constituyó un error. Innumerables factores comenzaron a moldear el panorama adverso. Un grupo armado ingresó en el Palacio San José para cambiar bruscamente el destino de una familia, pero también de una provincia y aún de una nación por la trascendencia de la figura involucrada. Las advertencias sobre un atentado sobre su vida fueron desatendidas por el general Urquiza. Según el proceso judicial sobre el asesinato del general Urquiza, la historia comienza en la estancia de Arroyo Grande, en el departamento Concordia. Allí concurrió el joven José Mosqueira para ofrecer sus servicios a Ricardo López Jordán, quien se había enterado de un movimiento para derrocar al gobierno. El plan fue acordado. El 9 de abril, con 30 hombres al mando del mayor Vera y Mosqueira, partieron rumbo a la estancia San Pedro, propiedad de Urquiza, a los efectos de colocarse bajo las órdenes del coronel Luengo, que los esperaba con alrededor de 20 hombres más. Las órdenes recibidas eran las de apresar al general y llevarlo a la presencia del jefe revolucionario, con la expresa recomendación de respetar la familia y los intereses de la misma. Los atacantes llegaron a la residencia por la parte posterior, la que ofrecía menor protección, a la vez que constituía la entrada más utilizada en la vida cotidiana del establecimiento. El ingreso principal contaba a pocos metros con la vigilancia del destacamento militar y se utilizaba excepcionalmente. El coronel Simón dio las instrucciones y dividió al grupo en 3. No obstante lo previsto, al escuchar disparos, Mosqueira abandonó la puerta de acceso e ingresó a la casa, y el general ya era muerto. Varias fueron las personas que coincidieron en la casa en la fatídica noche otoñal. Para todos los partícipes involuntarios, el desconcierto y el horror por la experiencia vivida dejaron recuerdos imborrables, pero sin duda fueron los familiares más directos los más consternados. Dolores de Urquiza, hija del propietario, presenció un drama inimaginable para una adolescente. La muerte de su padre y con ella, el fin de una vida placentera y familiar.
La noticia fue publicada en diversos medios del país. Los pormenores de las infaustas jornadas coinciden con ligeras variantes con lo que registran las crónicas de la época. Si bien durante las primeras horas, cuando reinaba la confusión y el rumor, lo relataban como un suceso llevado a cabo a las 7:30 de la noche del 11 de abril, mientras el general Urquiza trabajaba con el ministro Baltoré en la suntuosa morada de San José. Las niñas se hallaban en el salón donde tocaban el piano. La señora estaba en el dormitorio con un niño de pecho en brazos. Los más pequeños de sus 11 hijos jugaban en distintos puntos de la casa. La servidumbre la cruzaba como de costumbre. Ante el barullo, el general cruzó el patio para dirigirse al dormitorio a buscar sus armas. Es allí donde los asesinos se precipitan sobre él, mientras la señora salía a buscar protección. Los asesinos tiran varios tiros y uno le pega en la boca. El general cae moribundo. Hecha esta operación, un grupo de los asaltantes encabezados por Coronel se precipitó sobre el general Urquiza asestándole varias puñaladas. Hasta ultimarlo en brazos de su propia hija. La revolución estaba en marcha. Cambiar las estructuras por las fuerzas de las armas fue el camino elegido por Ricardo López Jordán, pero los resultados no fueron los previstos. Días después del asalto a San José, la legislatura entrerriana eligió gobernador a López Jordán con la presencia de 12 de 23 diputados que la componían. El gobierno nacional desconoció la medida e intervino la provincia. Las autoridades no acataron la resolución, respondiendo con la sublevación armada. La guerra civil hizo presa a los entrerrianos, provincianos contra porteños o jordanistas contra urquicistas, reacción a la presencia de fuerzas nacionales e intervención a la provincia o adhesión a la causa jordanista. Lo cierto es que fue elevado el número de partícipes en el movimiento, campos devastados, mano de obras arrancada del laboreo cotidiano para portar las armas a favor de las tropas nacionales o las jordanistas. Patética fue la situación vivida en el campo entrerriano. Al retorno de los capataces al establecimiento después de haber huido ante la persecución de la que fueran objeto. Las estancias suministraron aprovisionamientos a las tropas. Fueron entregados animales vacunos, caballos, lanares, potros en cantidad pertenecientes al general Urquiza, al ejército de López Jordán y al ejército nacional. El enfrentamiento armado se extendió por toda la provincia. Finalmente, el 24 de enero de 1871, las tropas de López Jordán fueron derrotadas por las nacionales comandadas por el teniente coronel Julio Argentino Roca. Se sofocó el primer levantamiento y con ello dio comienzo una nueva etapa. Al momento de las cuentas, un solo hombre fue apresado y enjuiciado. 10 días después de cometido el asesinato del general Urquiza, Mosqueira fue hecho prisionero. Fue trasladado a Buenos Aires, donde permaneció por espacio de 14 meses. Posteriormente, fue puesto a disposición del juez federal de Concepción del Uruguay para su enjuiciamiento, en razón de que los delitos por los que se le sometió a juicio fueron sido rebelión y asesinato cometidos en territorio entrerriano. El imputado reconoció su participación en el movimiento revolucionario y su presencia en la residencia de San José, pero con órdenes de apresar al general. La muerte del propietario, sostuvo, sobrevino como respuesta al recibimiento a balazos que les otorgó. Según la parte acusadora, un crimen cometido con premeditación y alevosía, agravado por la condición de figura relevante del general. El abogado de la familia pidió para el imputado
la pena de muerte. Varios años transcurrieron entre defensas y acusaciones, testimonios y pruebas, lo que dejaron discurrir lentamente el tiempo. Pero también largos años de cárcel e indefinición por parte de la justicia resquebrajaron la salud del prisionero. Para entonces, estaba afectado de graves dolencias físicas, según había argumentado el mismo acusado, para pedir su excarcelación en 1872, situación comprobada por el médico de la policía ante la requisitoria judicial. Finalmente, una partida de defunción. El 16 de julio de 1874 fueron sepultados sus restos. Víctima de un ataque al corazón, falleció a la edad de 47 años. Hubo entonces un sobreseimiento por falta de mérito o por fallecimiento. Lo cierto es que no hubo una definición contundente de inocencia o culpabilidad para el único acusado de la muerte del general Urquiza. La tragedia de San José continuó siendo un crimen impune. La muerte del general Urquiza tuvo como escenario su vivienda particular, la que comenzó a ser construida hacia 1848 para quedar concluida casi 10 años más tarde. En pleno monte entrerriano, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. El aislamiento del ámbito rural, agreste y natural elegido por el propietario, no le impidió sin embargo tomar recaudos de seguridad. Era poseedor de una de las fortunas más grandes del país y con un creciente poder político. Constituyó el tránsito obligado de cuanto personaje de la época tomaba contacto con el entrerriano. Residencia de una personalidad con mentalidad y formación militar. El general Urquiza cimentó su posición política en su trayectoria militar, cumpliendo con los parámetros típicos de su tiempo. Las campañas militares aseguraron el dominio y el control de la región. Una convocatoria del general bastaba para que los hombres abandonaran sus quehaceres cotidianos y se sumaran al ejército. Entre 1830 y 1847 prácticamente Entre Ríos vivió en permanente estado de guerra. La provincia pudo soportarlo debido al esfuerzo de cada soldado. Así pudieron solventarse largos y cruentos años. Después de la sanción de la Constitución Nacional y la conformación del primer gobierno de la Confederación Nacional, la situación militar cambió desde la misma apariencia exterior. Los uniformes azules empezaron a suplir al rojo que predominaba en las milicias, tanto de Urquiza como de Juan Manuel de Rosas. Al convertirse el Palacio San José en la residencia permanente del gobernador, se destacó en él una dotación encargada de la custodia. Tomó el nombre de Regimiento Estrella, luego tomó el nombre de 1 de Mayo. Un estandarte identificaba a la dotación. Orientado de este a oeste, el palacio se hallaba protegido a poco de su ingreso por un campamento militar, cuya guardia custodiaba el exterior, y una pequeña dotación lo hacía en el interior de la residencia. Al oeste, el río Gualeguaychú protegía sus espaldas y los laterales estaban habilitados por familias de confianza y sometidos a rondines, en permanente acción de vigilancia por parte de la Guardia Militar. El control más estricto se llevaba a cabo en el ingreso a la morada, en la identificación de los visitantes, incluyendo averiguaciones de motivo y tiempos de visitas. Así lo ordenaban las disposiciones de campo vigentes para el personal militar. El estricto cumplimiento del control y acceso a la residencia no correspondía solamente a los extraños, sino que incluía al personal militar. Se ejecutaban estrictamente las disposiciones. La pena de muerte se aplicaba frecuentemente en la época, tanto en el fuero militar como en el civil. Hacia 1869, además de las dependencias propias de la vida militar, funcionaba una escuela. El destacamento contaba también con hospital para la manutención de asistentes y asistidos en el hospital militar. Se registraba una cuenta especial en el negocio mercantil o pulpería de San José, aprovisionamiento que también efectuaban soldados y oficiales.
La residencia del general Urquiza revela la existencia de elementos que, si bien hacen a la estética y el estilo, contribuyen a brindar un marco protector a sus moradores. La influencia italiana se destaca en el diseño, aunque conviviendo con otros estilos, sin perder la armonía que caracteriza a la totalidad y cada una de sus partes. Dos cuerpos componen el edificio de simétricas proporciones. El pabellón principal incluía las habitaciones destinadas al uso familiar. Su frente orientado hacia el este conformando la imponente fachada del edificio. Dos torres elevadas rompen la horizontalidad de la composición, pero también constituyen una forma de defensa y vigilancia hacia todos los rumbos. El segundo pabellón estaba destinado a las actividades de servicio, escritorios comerciales y asiento de la oficialidad y grupo de guardias. El ataque al Palacio San José contó con la conducción de Simón Luengo, cordobés, partidario de la tendencia federal y en oposición a los liberales de Mitre. Luego de varias situaciones conflictivas, Luengo cae en prisión. Desde allí escribe al presidente Domingo Faustino Sarmiento, protestando por las irregularidades en la tramitación de la causa que lo mantuvo encarcelado un año. Partió, luego de liberado, a la Banda Oriental, y luego al litoral entrerriano para escribir al general Urquiza desde Rosario en enero de 1870, a poco de perpetrar el asalto, reiterándole su adhesión e incondicionalidad cuando seguramente la traición ya estaba en marcha. Otro personaje tristemente célebre por su participación en la conjura fue Nicomedes Coronel, emblemático de la traición por su proximidad a Urquiza, quien le había confiado el funcionamiento de los establecimientos de San Pedro. De él dependían los puestos de San Juan, San Pablo y Buenavista. Esta situación lo transformó en una personalidad influyente por la cantidad de personas que de sus órdenes directas dependían y que se ve reflejada en el salario que percibía. Otro de los implicados fue Robustiano Vera, de amplia trayectoria militar al servicio del ejército entrerriano. Su relación y agradecimiento le fue manifiesto a Urquiza. Sin embargo, no duró mucho tiempo en su función, ya que renunció al cargo de secretario. Su participación en el ataque a San José fue la de doblegar la guardia del destacamento que custodiaba la residencia gubernamental, lugar que conocía muy bien, ya que se había desempeñado varios años como oficial. Otro hombre cercano a Urquiza estuvo involucrado, Juan Pirán, con quien poseía una sociedad para la cría de ovejas. También figura Pedro Aramburu. De todos los involucrados reconocidos, José Mosqueira fue el único entrerriano. Hacendado, nacido en Gualeguaychú, formó parte del ejército y como tal se vinculó directamente con el general Urquiza. Fue el único apresado y juzgado. También una víctima más. Legalmente tal vez inocente, porque mientras no haya una condenación que pese sobre él, tiene derecho a que se la repute como tal. El curso de la causa debió determinar su inocencia o culpabilidad, pero no lo consiguió. En suma, un juicio, la muerte del imputado y un veredicto definitorio que no llegó. Los restos mortales del general entrerriano fueron velados en la casa de Ana Urquiza y López Jordán. La propietaria de la vivienda reunía en sus apellidos a los de la tragedia. Era hija de la víctima y prima del acusado como instigador del atentado, Ricardo López Jordán. Ana era hija del general Urquiza y Cruz López Jordán. Esta última, hermana de José Ricardo López Jordán, cuyo hijo, del mismo nombre, encabezó el movimiento revolucionario de 1870. Después del velatorio, el féretro fue conducido a la iglesia principal de la ciudad y desde allí al panteón familiar en el cementerio local. El sepulcro fue mandado a construir en 1867 por el general Urquiza. Encargó la ejecución de una obra monumental al francés Saint-Gilly.
Los restos del general no permanecieron mucho tiempo en la necrópolis local, ya que la viuda inició los trámites ante las autoridades eclesiásticas para que los mismos fueran depositados en la iglesia principal de la ciudad. Obtenido el consentimiento, se encomendó la adecuación de la cripta en el interior de la iglesia. El asalto a San José cegó abruptamente una vida, pero no borró la obra del general Urquiza. Los hombres que marcan un rumbo se perpetúan en la memoria colectiva, trascienden los limitados tiempos humanos para ser reconocidos por las nuevas generaciones, por ser parte de la historia que identifica y da identidad al cuerpo social al que pertenece.